Bienvenidos chiquillos a nuestra sesión número 11 de comunicación gráfica. Hoy día vamos a estar como siempre revisando las tareas de la sesión pasada, viendo cómo nos fue con esta herramienta Pluma, ¿cierto? Que teníamos que vectorizar ahí nuestras primeras marcas o imágenes y luego vamos a ver cómo nos fue ahí, ¿cierto? Revisar las dudas, las consultas, ¿cierto? Las cosas que nos sucedieron y vamos a ver si pasamos al segundo nivel, o al siguiente nivel, que es una vectorización mucho más avanzada, no más compleja, sino que más larga, ¿cierto? Es un ejercicio que requiere mucho más de hacer, ¿cierto? Practicar más con la herramienta Pluma. La idea de esa tarea es poder agilizar un poco el hecho de que ahora ya sabemos a lo mejor trazar un poco, ahora vamos a trazar harto, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejercicio más largo. Y por tanto, asociado a ello, como trae este trabajo extra, ¿cierto?, de dedicación, le vamos a dar una bonificación a esa tarea. Va a tener un premio ahí a las mejores tareas. Así que vamos a comenzar. Voy a compartir lo que he descargado, ¿cierto?, de las tareas. Vamos a ponerlo aquí, a ver si lo tengo por aquí. Vamos a descargar, aquí está. Bien, tenemos entonces nuestras tareas número 8. Yo ya descargué algunas, no las descargué todas porque lo descargué hace un momento porque a veces demora un poquito la descarga, pero si hay alguien que quiera mostrar su tarea y yo no las tengo aquí en pantalla, también me lo puede decir y la revisamos con gusto. ¿Ya? Aquí tenemos la tarea, ¿cierto?, de Twitter. Después vamos a estar revisando este caso, pero ya comenzamos a ver, ¿cierto?, que están vectorizadas, aparentemente bien vectorizadas, ¿cierto? Vemos algunas pequeñas irregularidades, vamos a mostrarlo aquí un poquito, hay unos pequeños detalles por ahí, pero ya vemos que por lo menos hemos logrado la figura, ¿cierto? Tenemos aquí también la tercera marca, qué bueno que algunos se aventuraron a hacerla. Vamos a también a mostrar, ¿cierto?, ese proceso. Aquí tenemos otro ejercicio, ¿cierto? Estamos viendo cómo fue en términos generales el trazado de las marcas. Por lo que yo veo se ve bastante bien. Ahí están las imágenes adjuntas, que también es posible adjuntarlas. Recordemos que podemos incrustar o adjuntar. También es válido el adjuntar. Aquí tenemos ya vectorizado, también tenemos ahí. Vamos a revisar, en definitiva, cómo nos quedó el Illustrator, ¿cierto? Cómo se revisan estas tareas. ¿Ya? Aquí yo tengo mi Illustrator abierto y ya abrí algunos ejercicios y lo primero que me está pidiendo es la imagen, ¿cierto? Descarga 1 PNG. Creo que es la imagen de los Thundercat, me imagino, porque acá veo que está vectorizado eso. Voy a ignorar para poder abrir el archivo. ¿Ya? Y vamos a revisar aquí los ejemplos. Vamos a partir, creo que tenía seleccionado el Twitter, así que partimos por el Twitter. ¿Ya? Aquí tenemos nuestra capa 1, ¿cierto? A este ejercicio le faltó enlazar la imagen o adjuntarla, ¿cierto? Porque no la podemos ver. ¿Se fijan? Ahí está, no la podemos ver. Así que faltó incrustar. Recordemos cómo incrustar, seleccionamos nuestra imagen cuando sí la ponemos por primera vez y aquí debería aparecernos incrustar. Si no nos aparece, siempre recordar que en ventana enlaces, ahí podemos encontrar la imagen, pinchando aquí podemos incrustarla. En este momento, como no está, no podemos hacer nada, no la podemos traer. Pero si en nuestra casa la tuviésemos en el escritorio o en otro lugar, podríamos pinchar aquí para reenlazarla. Y la podemos volver a buscar en nuestro escritorio o en nuestras carpetitas, ¿cierto? Y ahí volvería a vincularse. Pero como yo no la tengo, no lo puedo hacer, ¿ya? Así que siempre recordar incrustar la imagen, que es muy importante porque es el referente que utilizamos para hacer el ejercicio. Y con eso podemos comparar cómo nos quedó el que hicimos nosotros y cómo era el original. Entonces aquí tenemos la vectorización, que está en capa 2, lo reconozco porque está de color rojo y de ese color se identifica el elemento. Ahora, en este ejercicio de tarea que vamos a dejar al final de esta sesión, vamos a trabajar no solo con una capa, sino que con muchas más. Entonces, ya a veces ya empezamos a complejizarnos, ¿cierto? ¿Qué cosa está en una capa y otra? Y los colores que están acá en la capa y que se identifican por seleccionar del mismo color, son muy prácticos para poder orientar el trabajo. ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Qué pasa si ya no quiero que sea de ese color? Entonces puedo hacer ahí doble clic
y puedo cambiar el color de nuestra capa. Cada uno puede elegir un color distinto. Por defecto el programa siempre trata de hacer las capas con distintos colores, no, prácticamente ojalá no los repite, o los pone muy separados unos con otros cuando tenemos muchas capas. Pero aquí podríamos nosotros perfectamente seleccionar el color y colocamos OK. Y ahí ustedes ven que se cambia, y si yo selecciono también cambia la selección, la hace de color moradito. ¿Ya? Entonces vamos a revisar cómo está este trazado. Yo cuando reviso los trabajos, generalmente como diseñadora, me reviso, por ejemplo, que esté todo cierto continuo, que la figura no se vea interrumpida. Cuando hacemos el análisis, aquí aparentemente se ve muy bien, pero cuando hacemos el análisis un poco más fino, y esto ya es como sobre la expectativa de la tarea, ¿cierto? Porque ya en una segunda, una tercera vez que trazamos, uno se pone un poquito más exigente y también uno mismo se fija de algunos pequeños detalles que podrían ser mejorados. Como por ejemplo, esta tarea está muy bien y cuando entramos a ese análisis un poquito más fino, podemos decir que por aquí hay una leve, un leve ¿cierto? Como no continuo, sino que como que se corta hacia adentro. Entonces, vamos a revisar qué fue lo que pasó aquí. Ahí se nota que ahí debe haber un punto, ¿cierto? Y vemos que hay un manejador, pero el otro no está. Generalmente los defectos, las puntas, las aristas, pueden quedar cuando nos falta un manejador, uno de los dos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo corregimos esto para que nos quede perfecto, perfecto? Lo que podemos hacer es utilizar la misma herramienta pluma, sin embargo apretamos el Alt, ¿cierto? Porque cuando yo paso por el punto aparece el signo de menos porque me dice, ¿quieres quitarlo? Yo le digo, no, lo que yo quiero es abrirlo otra vez para sacar los dos manejadores, ¿cierto? Ahí lo estoy sacando. Idealmente ubicar uno primero, ¿cierto? El que más nos convenga, el de arriba o abajo, ahí, y luego este otro lo puedo recoger hacia adentro. Ya lo recojo con la misma herramienta presionando tecla Alt, o bien puedo cambiar a la flecha blanca, ¿cierto? Al cursor blanco, y también puedo recoger el trazado, ¿cierto? Puedo recoger ahí el manejador. Idealmente es cierto con la imagen de referencia atrás, porque en estos momentos si yo lo hago, ¿cierto? Me cuesta poder ubicar correctamente el segundo manejador que acabo de sacar porque no sé bien cómo es la terminación de la curva, ¿ya? Y tratar siempre de que los trazos, ¿cierto? Perdón, los manejadores siempre queden como alineados. ¿Se fijan? Aquí aún se ve esa pequeña arista porque tienen que quedar los manejadores al mismo nivel, tienen que quedar ahí parejitos. Si uno me queda más inclinado, me va a quedar siempre una arista, miren, ahí un poquito hacia adentro y ahí se ve la punta que me va a quedar. ¿Ya? Ahí lo voy a mostrar un poquito más cerca para que se pueda ver. Si fijan, hay una pequeña irregularidad ahí. Entonces ahí uno nota qué tan oficioso es el diseñador cuando traza, porque tiene que quedar perfecto. Es lo mismo que cuando lijamos, ¿cierto? Aplicamos lija a una pieza, tiene que quedar, ¿cierto? Suave y continuo. Esto es lo mismo. Entonces el manejador siempre tiene que quedar de forma paralela y de esa forma se ve mucho más continuo el trazo. ¿Ya? Entonces, generalmente sacar los dos manejadores ayuda mucho a que esa continuidad se dé, ¿ya? Cuando ahí hilamos un poquito más fino, también, por ejemplo, aquí puede que algo haya quedado, vamos a revisar ahí, y claro, también falta este manejador, ¿cierto? Que es del otro lado. Entonces, lo volvemos a sacar con la herramienta pluma, con la tecla Alt, sacamos los dos manejadores, con la flechita, ¿cierto? Del cursor blanco, con la tecla Control cambiamos ahí rápidamente y podemos, y se mueven los dos manejadores, ¿se fijan? Siempre de forma paralela. Eso ayuda mucho a que se genere esa continuidad. ¿Qué pasa de repente que queremos mover un solo manejador, no los dos? Entonces, si ustedes se fijan, yo muevo con la flechita blanca, ¿cierto? Se mueven los dos manejadores. Pero si yo lo hago con la herramienta, ¿cierto? Presionando pluma y con la tecla Alt, si yo muevo esta, se mueve solo uno. ¿Se fijan? Ahí solo uno. Pero con la herramienta de pluma, ¿cierto? Perdón, con la flechita blanca podemos mover los dos juntitos. Igual, bueno, de todas formas también con la flecha
blancas se podría mover uno solo, ¿ya? Pero en general cuando sacamos, si mantenemos la herramienta pluma seleccionada, podemos mover uno solo, ¿ya? Eso, ¿ya? Siempre los dos manejadores es como la clave para poder obtener figuras más continuas, ¿ya? Que se vean así lisas, ¿ya? Bien, lo demás está perfecto, aquí vemos que hay buena cantidad de puntos, vamos a seleccionar, hay una buena cantidad de puntos, lo suficiente, creo que en ese sentido este trabajo está muy bien, ¿cierto? Porque no tiene excesivamente una gran cantidad de puntos, sino que lo justo y necesario. Así que muy bien por ese lado. Vamos a revisar este segundo ejercicio y vamos a comparar. Esto es importante también, podemos comparar nuestro referente, ¿cierto? Que es este, ahí capa 1 bloqueada. Finalmente cuando terminamos de copiar, trabajar todo, podemos mover o bien duplicar la capa 1, sacar una copia, etcétera, para poder comparar. Bien, vamos a revisar aquí cómo se da este ejercicio. Este ejercicio tenía una complejidad un poquito mayor porque tenía la herramienta de perforación. Vamos a ver cómo está este ejercicio. Vamos ahí a mirar y vemos que efectivamente el ojito está perforado, ¿cierto? Vemos ahí que se trasluce, pero algo sucede con este ejercicio porque está separado del círculo, ¿cierto? Como que podría ser una sola forma esto, ¿cierto? Con el círculo. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a revisar el trazado. Vamos a comparar ahí cómo se ve uno respecto al otro. Siempre la idea es que se vea igual o mejor, ¿cierto? También la cantidad de puntos. Miremos si es que hay alguna arista por aquí. Hay algunas aristas que son pertinentes, ¿cierto? Porque la forma de la marca, ¿cierto? O del logo. Pero hay algunas que a lo mejor deberían ser un poquito más continuas, como por ejemplo esta. Aquí se ve un pequeñito detalle, ¿cierto? Ahí una arista y aquí también. Cosa que a lo mejor cuesta, acá uno lo ve un poco más continuo, o como es una imagen que no tiene una gran calidad, cuesta un poquito más interpretarla, pero de seguro esto debería haber sido así mucho más continuo, ¿ya? Entonces vamos a revisar, seguramente igual que el ejercicio anterior, faltó el manejador, ¿cierto? Que apareciera este segundo manejador. También es posible que como tenemos acá un punto, ¿cierto? Usando este manejador de acá, no necesitemos este punto. Vamos a ver. Voy a cambiar el color de mi capa porque el rojo no me impide poder ver un poquito ahí, así que lo voy a dejar de ese color. Ahí lo veo mejor, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, le falta el segundo manejador y quizás entre este punto y yo podría quitar para con los dos manejadores hacerlo. Vamos a quitarlo. Ahí, al pasar con la pluma sobre el punto se quita. Y ahora yo podría con este manejador, ¿cierto? Lo voy a mover hacia arriba y ahora me faltaría el de acá abajo para que le haga la guatita, ¿cierto? Entonces con la herramienta pluma, con la tecla Alt, voy a sacar los dos manejadores. Ahí. Voy a ubicar primero uno, ¿cierto? Al sacarlo, siempre trato de ubicar uno, el que yo pueda ubicar mejor. Por ejemplo, ahí como ya tengo la referencia de abajo, ocupo y luego este manejador lo puedo tirar hacia arriba. Y ahí ya podría ser, como no tengo la referencia abajo para poder hacerlo, pero más o menos por ahí ya se ve que queda, ¿cierto? Mucho más continuo. Ahora por acá también como que me queda una arista, aquí, y es porque falta el manejador que está hacia abajo. Entonces vamos a sacarlo también. Ahí saco los dos manejadores, ubico uno primero, ahí, y luego puedo ubicar el otro. ¿Cierto? Siempre tratando de que me quede más o menos parejo con el manejador que está hacia este lado. ¿Se fijan? Ahí tengo que ponerlo ahí más o menos parecido, ¿cierto? Más o menos parejito, para que se note menos dónde está el punto. A pesar de que todavía lo logro ver, no está perfecto, pero si fuese ese el caso, tratar de dejarlo lo más parejo posible, ¿cierto? Para que no quede esa arista y se vea mucho más continuo. ¿Ya? Y como aquí tengo este manejador, me ayuda a hacer la curva y este otro me ayuda a hacer también la curva. ¿Ya? Cuando terminamos de trazar, podemos hacer ese tipo de reflexiones, donde a lo mejor me sobra un punto y lo puedo tratar de quitar.
pero en este caso también veo que hay una cantidad suficiente de puntos, no hay una cantidad excesiva. De hecho, esto está muy bien, ¿cierto? Ahí se construyó esa curva solamente con un manejador, podría haber sido con dos, ¿cierto? Y si sacamos este manejador también podría ayudarnos. Lo que le faltó como a este ejercicio fue la perforación, ¿cierto? De este objeto sobre este. Vamos ahí a seleccionar, selecciono el círculo también y presiono ahí perforar. Y ahí tenemos, ¿cierto? Esta figurita que se completa con esta otra. Ahí, y ya está completo, ¿cierto? Ya no es una figura por separado, sino que no son tres figuras, sino que son solo dos, ¿ya? Y el resto está muy bien, ¿cierto? Está bien trazado, está perfecto. Vamos a mirar ahora esta que era un poco más compleja, ¿cierto? Vamos a poner el referente ahí, vemos que el referente está específicamente abajo. Aquí voy a abrir un poquito las capas, tenemos el dragón y tenemos el degradado, ¿cierto? Y este es nuestro referente real, que está en la capa 1. Entonces, al perforar, ¿cierto? Un círculo negro que había, ¿cierto? Al perforarlo logramos que apareciera el dragón y el fondo era un degradado, un círculo en degradado. Vamos a comparar cómo quedó este trabajo respecto al referente. Voy a desbloquear la capa 1, voy a comprimir un poquito la capa 2 y voy a mover solamente este elemento que está en capa 1, seleccionando allí, y lo muevo un poquito para poder tomarlo y arrastrarlo hacia el ladito, ¿ya? Cuando no queremos mover todo, porque yo podría seleccionar todo y moverlo, podemos también ajustar nuestra mesa de trabajo, moverla un poquito la mesa de trabajo. Con esta herramienta que está aquí, se llama mesa de trabajo, si la pinchamos, podemos editar el tamaño de nuestra mesa de trabajo. Entonces ahí yo estoy moviendo la mesa para que los dos elementos me queden dentro. Esto de por sí cambia el tamaño de la hoja. Yo empecé a trabajar a lo mejor con carta, pero ahora tiene otra medida que yo la cambié. Mide 26 por 18. ¿Ya? Uno puede ajustar aquí el tamaño de la hoja que quiera. Esto es posterior a crear el documento. Y es una herramienta que para salir de ella, ¿cierto? Si yo pincho afuera no se va. Tengo que pinchar cualquier herramienta y ahí sí se va a ir, ¿ya? Entonces es como entrar a la mesa de trabajo y para salir pincho cualquier herramienta y ya vuelvo, ¿cierto? A mi hoja original. Ahora, vamos a revisar cómo quedó esta vectorización. Vamos a comparar, ¿cierto? Eh, Podemos ver que el referente, que es este, ¿cierto? Tampoco estaba tan perfecto trazado. Se fijan, ahí hay una irregularidad respecto al círculo, se ve así, ¿cierto? Y acá en la vectorización se pudo interpretar mucho mejor. La idea es que siempre apuntemos a mejorar los trazados, ¿cierto? Y si vemos el defecto aquí, tratar de mejorarlo en el trazado que nosotros estamos confeccionando. Seguramente este lo hizo otro diseñador con menos oficio, ¿cierto? Y no le quedó tan bien ahí. El resto le quedó un poco mejor, ¿cierto? Ahí se ve mejor esta curva, pero de todas formas aquí no se ve muy bien, ¿ya? Entonces, es como ejercicio está mucho mejor este, el que ha presentado como tarea Brian. ¿Ya? Ahora, vamos a conversar un poquito aquí cómo en este ejercicio sí hay un poquito más de exceso de puntos. Se fijan aquí para lograr esta curva hay hartos puntos. A pesar de que ustedes ven, igual se ve continuo. Quiere decir que Brian trató ahí de ponerle todo el detalle, ¿cierto? A pesar de que puso hartos puntos, lo puso ahí con harto cuidado porque no se ven aristas y yo no podría reconocer dónde exactamente puso los puntos. Cuando selecciono veo que puso varios, ¿cierto? Y es un riesgo poner más porque podríamos incurrir en que se nos viera una arista. Pero sin embargo aquí él lo resolvió muy bien, ¿cierto? No se nota. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de poner un poquito de menos, siempre hay que poner menos. Vamos a ver cómo se quitan. Podríamos pensar, ¿cierto? Aquí necesitamos una curva muy pronunciada, pero quizás por aquí y con este de acá podríamos a lo mejor hacer algo, ¿cierto? A lo mejor este está muy cercano y entre estos dos puntos podemos quitar el del medio. Entonces voy a quitarlo y voy a usar los manejadores para poder hacer la curva, ¿cierto? Voy a usar un poquito ahí y usar el otro manejador, sacarlo, ¿cierto? Ubico uno primero, ahí, y luego ubico el otro. Entonces, con un manejador y con el otro,
tratar de lograr hacer la curva que necesitamos, ¿ya? Yo aquí no lo estoy haciendo directo como está el referente, pero más o menos interpretando dónde está. Incluso yo podría decir, ¿será que si uso este y uso el manejador de este, podría quitar este? Habría que intentarlo. Vamos a quitarlo y vamos a tratar de sacar este manejador que nos falta aquí. Tenemos uno que lo estamos usando mucho para poder hacer esta curva, pero igualmente podríamos utilizar el que va hacia el otro lado. Entonces vamos a sacarlo. Tecla Alt, ¿cierto? Con la pluma seleccionada, saco los dos manejadores y aquí necesito ubicar uno primero. Y está un poquito difícil, ¿cierto? Porque el otro manejador también está necesitando un amplio espacio. ¿Se fijan? Miren lo que pasó ahí. ¿Ya? Es porque tiene un movimiento muy grande y acá también necesito un movimiento grande. Entonces, en este caso, yo voy a tratar de sacar los dos, pero no voy a privilegiar ninguno porque si no me queda medio descuadrado. ¿Ya? Voy a tratar de acercarme un poquito hacia acá, pero no lo voy a terminar porque es muy grande lo que necesito. Entonces, luego voy a tirar hacia acá y luego con la flechita blanca regreso este manejador hacia adentro, ahí, y ahí puede que me resulte hacer la guatita del dragón solamente con este manejador y este, ¿ya? Siempre cuidando que este otro, ¿cierto?, siga la curva, y cuando decimos esto es curvo, a lo mejor también acá nos falta el manejador de acá y un punto solamente al medio, y este podría sobrarnos, ¿cierto? Entonces ahí también puedo quitar este y uso el manejador que me falta aquí para poder mejorar la curva, ¿cierto? Para ahorrar algunos puntos, aquí sí voy a usar, ahí acomodo uno primero, ahí, y luego el otro manejador que es el de arriba, ¿cierto? Este lo tiro hacia afuera. Con la herramienta y presionando Alt, muevo solamente este y lo desvío hacia acá. Ahí, ¿cierto? Tratando de conseguir la curvatura perfecta, ¿cierto? Podemos pensar a lo mejor, ¿será posible que a lo mejor este punto también pueda desaparecer? Habría que intentarlo, lo quitamos y usamos solamente este manejador ahí y este manejador a ver si logra la curva, ¿cierto? Todo depende del referente y analizar hasta dónde, ¿cierto? Puedo quitar puntos y hasta dónde ya no puedo quitar más puntos. Y de esta forma uno va quitando la gran cantidad de puntos. Por ejemplo, aquí hay muchos puntos cercanos, sobre todo aquí. ¿Se fijan? Tenemos 3 puntos muy cercanos. Entonces podríamos quitar algunos y usar ahí los manejadores. Incluso puede ser que hasta este pueda sobrar porque podemos sacar el manejador, ¿cierto? Ubico uno y ya luego tengo este otro para poder hacer la forma que necesito, incluso este, y ya podemos usar este manejador para hacer el resto que me falta. ¿Ya? Para acá también, ¿cierto? Podría quitar este punto, ahí, y uso este manejador hacia acá y saco el manejador que está en este otro lugar también, ahí, y puedo estirar y ahí ya voy logrando las formas que necesito con mucho menos puntos, ¿cierto? Ahí hay que ver si siguiendo siempre la forma del referente, ¿cierto? El referente es el que manda, ¿cierto? A veces agregamos más puntos porque hay fallas en la construcción. A lo mejor en el referente esto debería haber sido continuo y liso, ¿cierto? Lo mismo que acá, ¿cierto? A veces por seguir el referente también no queda tan perfecto, ¿cierto? Como tarea está correcto porque hicimos lo mismo que el referente, pero en diseño esta imagen no está bien vectorizada, ¿ya? Esta imagen está mucho mejor, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Podemos ir quitando algunos puntos. En definitiva, esta tarea está bien porque tiene exceso igual de puntos, le perdonamos los puntos porque los puso muy bien, ¿cierto? A pesar de que tenía muchos puntos, no se ven tantas aristas, ¿cierto? Se ve relativamente continuo el trazo, a pesar de que tiene varios puntos.
¿ya? Uno también podría trabajar de repente con más puntos de lo necesario, pero siempre es un riesgo porque ponemos uno mal y ya nos quedó ahí una arista, ¿ya? Pero aquí Brian fue muy oficioso, se dedicó a poner cada puntito en el lugar para que no se notara, así que también es válido, ¿ya? Pero me alegra que se hayan aventurado a hacer más ejercicios, ¿cierto? De los que querían. Ah, acá tenemos un detalle, ¿cierto? Esta imagen es distinta a que este tiene un corte aquí, ¿cierto? En cambio, este otro se unía al borde, ¿cierto? Por eso esta se tuvo que ahí perforar para que quedara justa. En cambio, este otro referente es distinto, tiene una separación, ¿ya? Entonces ahí hacemos la salvedad para el ejercicio, ¿cierto? Y miramos y comparamos estos ejercicios y se ven bastante bien, ¿cierto? Aquí yo veo continuidad, me cuesta mucho identificar dónde se pusieron los puntos, ¿cierto? Esto quedó muy bien también y se colocaron ahí una cantidad de puntos suficiente, creo que quizás casi un poquito más de puntos de lo necesario, pero también se pusieron muy bien esos puntos porque no se logra ver dónde están, ¿cierto? Porque se ve todo muy curvo. Así que bien por ahí. Por aquí se ve algún detallito pequeño, por ejemplo ahí se puede ver una arista que no, acá por ejemplo se ve continuo, ¿cierto? En el referente. Por aquí se ve un poquito más irregular, ¿cierto? Ahí uno le puede poner un poquito más de dedicación. Eh, Generalmente es porque hay un punto de más aquí, ¿cierto? Voy a acercarme un poquito. Aquí hay un puntito ahí de más que podría ser ese, incluso este, porque podemos sacar el manejador de acá de la esquina, ¿cierto? Ahí sacamos los dos manejadores. Voy a aprovechar, voy a ubicar uno, que es el de abajo, ahí, y este lo regreso hacia acá, más o menos buscando la posición del referente, ¿cierto? Y me ayudo con el manejador de este otro lado para poder encontrar la figura, ¿cierto? Lo mismo de acá. Ahí nos sobra este manejador entre medio, lo quitamos ahí ese punto y levantamos solamente con el manejador para buscar la continuidad de la forma. En definitiva, entre más puntos ponemos, más posibilidades de equivocarnos tenemos también, ¿ya? Aquí falta un poquito del otro manejador porque igual se ve como una arista, pero ya estoy revisándola ya así como con mucho detalle. Siendo nuestra primera vez que trazamos, estamos muy bien chiquillos, vamos muy bien en el avance, ¿ya? Entonces voy a sacar ahí el manejador que ya es como lo último que le falta como a esta tareita. Ahí para lograr la continuidad hay que seguir la forma del referente siempre, yo lo estoy haciendo así solamente tratando de corregir nada más, pero siempre buscando que se vea continuo, ¿ya? Aquí yo creo que se me pasó la mano un poco, ahí a lo mejor es más pequeñito o es más adentro, también podemos mover el punto si no es la forma que queremos, ¿ya? Pero siempre buscando que sea continuo, ¿cierto? Que el trazo se vea continuo y fluido, ya que no se noten las aristas. Por ejemplo, ahí hay una, pero es bien pequeñita, cuesta verla, pero aún así se ve, ¿ya? Hay que se vea siempre más continuos los trazos, ¿ya? Pero de todas formas creo que ya pues, estamos preparados como para pasar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel trata de trazar ahora una ilustración un poco más compleja, con mucho más elementos y que también requiere de un análisis personal de cómo organizo esto. Vamos a ver qué tipo de imágenes podemos utilizar para esta tarea. Esta tarea yo no voy a proponer un referente, sino que cada uno va a seleccionar qué ilustración va a trazar, ¿ya? Hay un solo requerimiento que es que sean ilustraciones con colores planos o también llamadas con colores zonificados. Eso significa que cuando yo veo una ilustración, puedo reconocer exactamente dónde inicia el color y dónde termina. Son trozos de color, muchos trocitos. Por ejemplo, aquí tenemos este amarillo pálido, tenemos un amarillo oscuro, tenemos un gris, un blanco, y sabemos exactamente hasta dónde llega cada color. Eso es importante porque tenemos que trazar cada color por separado, ¿ya?
Entonces, ese es el ejercicio que vamos a realizar. Imágenes como los Simpsons, por ejemplo, podemos escoger, como las chicas superpoderosas también, que tienen zonas de color muy marcadas. También podríamos elegir a lo mejor ilustraciones que son tipo anime, por ejemplo, que también son imágenes zonificadas y que son también un poco mejores para trazar porque tienen una performance diferente, ¿cierto? Podemos trazar, como ven aquí, el color se nota exactamente hasta dónde llega cada color, ¿cierto? Y utilizamos trazo. Fíjense que los Simpson, por ejemplo, tienen un trazo, un contorno, la chica superpoderosa también, aquí Inuyasha también tiene un trazo de contorno, y el trazo no generalmente es cerrado, se fijan, es abierto. Ahí son líneas solamente que están sobre la ilustración. En este caso están cerrados, pero a veces no siguen el color, ¿ya? Pensémoslo así, cuando nosotros dibujábamos en el colegio o pintábamos cuando éramos pequeños, ¿cierto? Pintábamos y luego con un lápiz negro a veces contorneábamos todo, ¿cierto? Nosotros vamos a usar esa lógica, vamos a trazar todo el color y luego le vamos a agregar todas las líneas, ¿ya? Porque a veces el color no tiene que ver con el trazo cerrado, ¿ya? Nosotros podemos hacer, en definitiva, imágenes en Illustrator, ¿cierto? Como esta, pero podemos tener, ¿cierto? Un trazo de color, ¿cierto? Aquí yo estoy haciendo una figura, le voy a aplicar color, pero no significa que el trazo, ¿cierto? No le pongo color de trazo, sino que el trazo lo hago por separado, ¿cierto? A lo mejor este trazo yo lo quiero no que sea alrededor de la forma, sino que quiero a lo mejor hacer trazos encima, ¿cierto? Entonces el trazo en definitiva no lo cierro, sino que es una rayita que hice y le doy un color de trazo. Por ejemplo, hay un negro. Y hago a lo mejor varios trazos. A lo mejor en esto iría como así, suelto, ¿cierto? Voy a pinchar acá para soltar y agrego otras rayitas, ¿cierto? Así. Puedo cortar el manejador. Para soltar el trazo solo debo pinchar la tecla control y pincho afuera y ahí ya dejé de seleccionado el trazo, ¿ya? Entonces, los trazos a veces no tienen que ver con el cierre de la figura, sino que pueden tener trazos sueltos también, como esto, ¿cierto? Ahí vemos trazos que, por ejemplo, a lo mejor la boca, claro, puede ser trazo de contorno con relleno, pero estas líneas a lo mejor las puedo agregar encima, sueltas, ¿ya? Entonces, esa característica tienen estas imágenes. Usted puede escoger la que quiera, siempre y cuando tenga, pueden ser otros dibujos, otras ilustraciones que yo no conozca a lo mejor, pero que tengan la característica de color plano, ¿cierto? Un color que yo puedo reconocer hasta dónde. ¿Qué imágenes no podríamos seleccionar? A ver, vamos a mirar por aquí si encuentro alguna que no. Generalmente son las imágenes que tienen degradados, ¿ya? Vamos a ver aquí, ¿cuál podría ser? Vamos a escribir aquí Marvel, a ver qué imágenes nos entrega Marvel. En este caso, por ejemplo, aquí las imágenes de estos personajes, que aquí hay varios, a pesar de que en algunos lugares podemos seleccionar o ver hasta dónde sigue el color, hay algunos colores que están degradados, como difuminados, como este, ¿cierto? No podemos ver exactamente dónde termina un color porque como que se funde un poco con el siguiente. Y ahí no podríamos usar esa técnica. La idea es que sean imágenes zonificadas, ¿ya? Por zonas de color. Generalmente las ilustraciones que son en 3D no tienen marcado exactamente dónde termina un color, sino que se ve ahí un poco fundido, ¿ya? Así que ese es el requerimiento, colores planos, muy marcados, ¿cierto? Y la complejidad de esta imagen. ¿Cómo saber qué imagen puedo hacer que sea compleja o qué no es complejo? Cuando hablamos de una imagen compleja, yo podría decir, esta es una imagen compleja, porque tiene varios personajes y cada personaje tiene muchos componentes. Entonces, si usted quiere trazar una de estas ilustraciones que son de anime, seleccione un solo personaje, por ejemplo esta, ¿ya? Máximo dos, porque cada uno ya es complejo en sí mismo, ¿ya? Si usted selecciona, por ejemplo, este para hacer la tarea, le va a llevar mucho trabajo,
mucho. Ahora, si usted tiene mucho tiempo, puede hacerlo. Pero yo le sugiero que para esta tarea sea una figura o dos máximo y sin fondo, no se preocupe del fondo, ¿cierto? Puede trazar solamente el personaje y esto no, ¿ya? El fondo no es necesario, ¿ya? La idea es que no sea una imagen tan sencilla, por ejemplo, si alguien me dice, ah, yo quiero trazar, por ejemplo, esta figurita, ya, puede ser, es un poquito sencilla, sí. A lo mejor a esta ilustración yo le incluiría un poquito el fondo, ¿cierto? Agregaría algunos elementos, por ejemplo, si, esta es mucho mejor, ¿cierto? Porque incluye el fondo. Ahí ya se transformó en una imagen un poco más compleja, ¿ya? Porque tenemos ahí el fondo y es una ciudad, entonces ya es más compleja. Pero, por ejemplo, también podríamos usar esta, ¿cierto? Que a lo mejor dos personajes, ¿cierto? No abusar ahí como que se vuelva tan compleja. A lo mejor esta podría ser, ¿cierto? Porque podríamos pensar, a lo mejor el ojo lo puedo copiar y pegar y se parece, ¿cierto? Hago un cachito y a lo mejor copio y pego y lo pongo para el otro lado, etcétera, ¿ya? Que no sea una imagen ni tan sencilla ni tan compleja. Por ejemplo, cuando vemos Los Simpson, ahí vamos a poner ahí, los, ahí. Por ejemplo, Los Simpson, aquí, por ejemplo, este elemento es sencillo, ¿cierto? Porque tiene poco color, pero a lo mejor podríamos trazar este otro que está comiendo algo y ahí ya tenemos un elemento adicional. O a lo mejor podemos trazar la familia o dos personajes, ¿cierto? No trazaría, por ejemplo, toda esta composición, porque ya tenemos el sillón, la lámpara, el fondo, el gato, el perro, todo. Entonces es muy compleja. Pero a lo mejor esta podría ser más sencilla, o bien esta sí está muy buena, ¿cierto? Y ahí podríamos hacer. ¿Ya? Eso más o menos para tratar de entender que no sea algo tan sencillo ni tan complejo tampoco, ¿ya? Esta tarea se llama tarea número 9. Está aquí en nuestro clase 11 que dice guión gráfico. Hoy día teníamos pensado otra cosa, pero vamos a partir por esto. A pesar de que uno dice, ya, es la tarea 9, perdón. Alguien puede decir, pero ¿para qué vamos a trazar un anime o una ilustración? Entonces, en este caso, el sentido de esta tarea es que practiquemos con el trazado. Vamos a trazar harto rato. Entonces, al trazar harto es como hacer caligrafía o copia, cuando entrenamos, ¿cierto?, nuestra escritura. En este caso estamos entrenando nuestro dibujo, ¿cierto? El control de la pluma, el control de los puntos, los manejadores, ¿cierto? En un ejercicio un poquito más entretenido porque nosotros lo podemos escoger. Idealmente escojamos una imagen que nos motive, de a lo mejor de algo que nos gusta, que después la podamos utilizar o la queramos imprimir o que la queramos tener, ¿cierto? Por eso tiene que ser una imagen que les guste, porque vamos a trazar harto, nos vamos a entrenar con este ejercicio para trazar, para luego pasar al guión gráfico, donde vamos a tener que trazar, pero ya no vamos a copiar una imagen, sino que nosotros la vamos a crear. ¿Cierto? Entonces, cuando ya manejamos el lápiz, ¿cierto? O la escritura, ya como que uno no piensa en las letras, ¿cierto? Como que ya uno piensa en lo que dicen las palabras que escribe, pero no en cómo dibujo la A ni la E, ¿cierto? Porque ya eso ya lo aprendimos. Entonces, ese es el sentido de este ejercicio, que practiquemos tanto con la pluma, que después ya cuando hagamos el otro ejercicio no pensemos en dónde poner el punto ni dónde trazar, porque ya estamos pensando en cómo interpretar la figura que queremos hacer, ¿ya? Entonces, para este ejercicio, lo vamos a considerar como un desafío personal, ¿cierto? Porque cada uno se pone su ilustración, la escoge, cada uno también puede proponer cómo desarrollarla. Aquí no hay una receta, sino que cada uno organiza el trabajo como mejor le parece que es lo lógico para esa ilustración. Yo les voy a mostrar un ejemplo y con ese ejemplo la idea es que ustedes puedan organizar su trabajo cuando vean su ilustración, ¿ya? Porque puede ser que alguien la piense distinto y parta por la cabeza o por el cuerpo y hay otro que lo partió de otra forma, ¿ya? En general uno le da una pauta aquí de cómo enfrentar el trabajo, pero cada uno en la experimentación
puede proponer cómo desarrollarla mejor, ¿ya? Con lo que hemos aprendido hasta el momento, usar la herramienta pluma, ¿cierto? Usar la tecla Alt y la tecla Control para ir cambiando a la flecha blanca o a esto que sacan los manejadores, ¿cierto? Y este ejercicio, como tiene una alta carga de trabajo, idealmente no la hagan el día anterior, sino que todos los días pueden dedicarle un ratito, ¿cierto? Para hacer a lo mejor una parte, un brazo, el rostro, la ropa, y luego volver a retomar. Es un trabajo que son varias como horas de estar ahí poniéndole, ¿cierto? Al desarrollo. Si hay algunos que les gusta el ejercicio y parten y lo sacan en un día porque están ahí todo el día metidos en su ilustración, ¿ya? Pero el que se cansa mucho a lo mejor, porque también hay que usar, ¿cierto? La vista para estar ahí, a veces igual conlleva un desgaste, yo le recomiendo todos los días ahí aplicarle un poquito para que no se le haga tan largo el trabajo. Por lo tanto, este ejercicio será bonificado con un punto de nota para la siguiente evaluación que tenemos próxima, que es el guión gráfico. Si usted hace esta tarea y yo la reviso y veo, no, esta tarea está muy bien organizada, quedó muy bien el referente, se ven exactamente igual, lo organizó bien, ¿cierto? Vamos a darle un puntito de nota a todas esas tareas que van a llegar, tareas excelentes que van a llegar, les vamos a dar un punto de nota. Esto quiere decir que si usted se saca un 6, en su nota de guión gráfico va a tener un 7. Si se saca un 5 va a tener un 6 de nota. Si se saca un 4,5 va a tener un 5,5. ¿Ya? Porque este ejercicio requiere de harto, ¿cierto? Harto trabajo. ¿Ya? Y es una tarea que entre mejor la hagamos, más rico para nosotros porque vamos a ser mejores trazadores de Illustrator. Trazar en Illustrator es una competencia que tienen todos los diseñadores, pero algunos son mucho más dedicados, se nota la mano ahí, se nota que está perfecto. ¿Ya? Entonces, para todas esas tareas de excelencia le vamos a dar un punto de nota. ¿Ya? Para realizar este trabajo, ¿qué vamos a hacer? Primero, seleccionar nuestra ilustración zonificada, ¿cierto? Si usted llega a tener dudas, yo seleccioné mi imagen, pero tengo dudas, no estoy segura si será muy compleja o no, usted me la puede mandar por correíto y yo le digo ya, ok, esta imagen está perfecta, o no, a lo mejor todavía está un poquito compleja, no se arriesgue tanto, entonces usted ahí me manda un correíto y yo le podría comentar. Crear un archivo tamaño carta para imprimir, como lo hemos hecho en todos nuestros trabajos, colocar la imagen en capa 1, ¿cierto? Incrustarla, bloquear la capa 1 y en capa 2 construimos, ¿ya? Y luego podemos agregar sus capas si queremos agregar más, ¿cierto? En este ejercicio se podría utilizar también, en capa 1, ¿cierto? Podríamos poner el referente que va a ir abajito, pero también podríamos copiar la imagen al lado para tenerla siempre presente para estar comparando. También podría ser. Vamos a confeccionar a través de capas cada elemento de la ilustración. Eso quiere decir que podríamos poner en una capa todo lo que es a lo mejor el rostro o bien el cuerpo, la ropa, ir separando, desmembrando esta ilustración. Este proceso es un poquito complejo, cada uno lo organiza como mejor se entiende, pero tenemos que buscar una lógica para organizar el trabajo. Idealmente no trazar todo en una sola capa, porque finalmente van a ser muchos los elementos y si quiero buscar algo rápidamente, va a ser más difícil de encontrar, ¿ya? Confeccionar todas las líneas de esta ilustración en una sola capa. ¿Por qué eso sí lo hacemos en una sola capa? Es porque las líneas son un elemento que va a tener un estilo. Todas las líneas llevarían el mismo estilo. Y para seleccionar todas las líneas es complejo si están en distintas capas, porque es más lento el trabajo. Entonces, si hacemos todas las líneas en una sola capa, va a ser fácil seleccionarlas todas al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, ese sí lo vamos a hacer en una sola capa. Y agregar estilo significa que a esas rayitas le vamos a dar como un estilo de línea, que es, por ejemplo, con las terminaciones en punta o la terminación ahí recta, ¿cierto? El remate de esa línea va a tener un estilo, como cuando dibujamos con pluma o dibujamos con lápiz o dibujamos con plumón, son tres estilos distintos de línea. Revise que todo quede bien calzado.
¿ya? A veces cuando trazamos, ¿cierto?, el color y luego le ponemos la línea encima, justo parece que yo no pinté hasta el borde del trazo. Entonces yo puedo corregir el trazo, estirarlo un poquito más para que quede justo con la línea, ¿ya? Ahí lo vamos a ver en el ejemplo que le voy a mostrar. Suba su archivo de Illustrator a la plataforma. ¿Ya? Una vez que terminamos nuestra ilustración, ¿cierto? Lo guardamos como Illustrator y lo subimos. No es necesario comprimir porque como ya es un solo archivo, a menos que usted adjunte 2, 3 archivos, y podemos comprimir. O bien, si mi archivo me quedó muy pesado, también al comprimir le puedo bajar un poquito el peso, ¿cierto? El WinRAR o el zip ayuda a optimizar un poquito el peso, así que ahí queda a su libre elección. Comprimido o no comprimido, súbelo a la plataforma. Para este ejercicio se adjuntan 3 casos desarrollados por otros estudiantes, ya que le pueden servir a usted como ejemplo para analizarlo y ver cómo ellos organizaron el trabajo y a ver si por ahí le puede ayudar a usted a darle una idea de cómo organizar su propio trabajo. ¿Ya? Aquí en archivos adjuntos encontramos esos 3 ejemplos. ¿Ya? Vamos a mostrar uno de ellos para que nos quede un poquito más claro cómo hacer este ejercicio. ¿Ya? Aquí no hay un video de apoyo, esta vez no tenemos un video tutorial de apoyo porque cada ejercicio es diferente, pero sí tenemos estos ejemplos desarrollados para que ustedes puedan, ¿cierto?, orientarse un poco. Yo coloqué, o sea, en este ejercicio ya se colocó la imagen, esta es la imagen, ¿ya? No olvidemos incrustarla, en este caso ya está incrustada, y como yo les decía, a lo mejor en capa 1, antes de bloquearla y comenzar el trabajo, yo voy a sacar una copia, control C, control V, en la misma capa 1, y la voy a poner por aquí al ladito, ¿ya? Por ahí al ladito, para no perderla de vista y estar siempre trabajando con ella y con ella abajo como referente y al ladito como para ir comparando siempre. Esto es la comodidad de cada uno. A mí me ha servido bastante, así que yo siempre la uso. Bien, ahora ya tengo en capa 1 mis 2 imágenes, bloqueo y empiezo a construir. ¿Cómo construyo o por dónde empiezo? La respuesta es por donde usted quiera, ¿ya? Pero en general, ¿yo cómo lo hago? Separo las piezas. Por ejemplo, pienso en mí y digo, ya, cuando yo me visto, ¿cierto? Me pongo la ropa encima. Entonces yo entiendo que a lo mejor este peto podría estar por encima de lo que es color piel. Entonces yo trazo todo lo que es color piel. Por ejemplo, trazaría aquí el rostro y aquí lo que hago es pensar, me olvido de que tiene líneas, sino que pienso solamente en el color. Este color se extiende por el rostro y también se extiende por los brazos, ¿cierto? Y se extiende hacia abajo. Aquí, por ejemplo, si yo veo que hay un guante, ¿cierto? Que corta la figura, yo podría seguir trazando color piel por acá, ¿cierto? Y luego encima, en otra capa, le agrego el guante. ¿Ya? Puede ser confuso al comienzo, pero veamos cómo lo hizo este compañero. Le puso acá el color piel. Miren, voy a quitar un poquito la referencia de abajo y trazó todos los trocitos que corresponden al color de la piel. ¿Ya? Por ejemplo, aquí esta parte, ¿cierto? Era todo piel. Y aparte trazó las sombras. Todo lo que era sombra o color de sombra de piel lo grabó aquí, ¿cierto? Y aquí había un guante, ¿se fijan? Pero él continúa haciendo el brazo porque quizás encima le va a poner el guante. Y el rostro también, y ahí está la sombra. El rostro está unido con el resto del cuerpo. Son todos los trocitos de color. En otra capa le agregó el pelo. Y el pelo aquí, por ejemplo, va encima de la piel, ¿cierto? Ahí pasa por encima. Y en este cabello se agregaron ahí todas las sombras, ¿cierto? Y las sombras pueden estar encima del color base, ¿cierto? Yo puedo tener mi color de pelo, pero si tengo un brillo, a lo mejor dibujo la figurita encima de mi cabello nada más, como esto. ¿Se fijan ahí? Tracé un trozo de pelo y luego le puse los brillos y luego le puse las sombras. ¿Ya? En el caso de aquí, de la oreja, fíjense, la oreja es una figura completa y el pelo le hice como el sacadito para que apareciera en la oreja. Y estas sombritas, por ejemplo, están encima.
Aquí podemos usar mucho el trazo uno sobre encima del otro, ¿ya? Y eso es muy bueno porque suceden algunas cosas que cuestan calzar. Por ejemplo, este cabello que está aquí y este, ¿cierto? Yo al ponerlo al ladito del hombro, igual aquí quedó un espacio como descalzado, ¿se fijan? Ahí como que faltó un trocito, ahí faltó un trocito a lo mejor de piel. Entonces, por eso es bueno a veces salirse un poquito hacia afuera. Aquí me voy a salir un poquito hacia afuera, ahí, porque como tengo el pelo encima, ¿cierto? A lo mejor no se va a notar ahí que terminaba el brazo, ¿cierto? O sea, la espalda, porque el pelo me tapa ahí lo que me faltaba de espalda. ¿Ven? Ahí yo lo corro y yo tracé más afuera, pero con la forma de la siguiente pieza que está encima, le di la terminación. Ya, eso se da mucho. También aquí, por ejemplo, este cabello, se fijan ahí que al moverlo, como que se ve un vacío ahí, como un pedacito blanco. Entonces yo podría haber a lo mejor tirado este trazo un poquito más adentro y ahí ya evito que se vea ese espacio blanco y el cabello pasa perfectamente por ahí encima. Y así voy haciendo trozo por trozo, ¿cierto? Después se hizo la pañoleta que va por encima, ¿cierto? Y luego se hizo el peto, ¿cierto? Que es dos trocitos, uno que va por acá y el otro va por encima, por acá, ¿cierto? Este sí se tuvo que hacer todo separado porque como tiene el brazo, ¿cierto? Tengo que trazarlo por separado. Pero si hubiese sido solo uno, lo trazo completo. Ahora vienen los guantes, ¿se fijan? Ahí se pusieron los guantes por encima. Luego viene la ropa de abajo, ¿se fijan? Ahí se puso por encima del ombligo ahí. Y luego viene aquí la llave. Hay una llave ahí entre medio, entonces se trazó en dos trozos. Esta llave va el guante por encima de la llave, pero es como confuso, ¿cierto? Porque hay un trozo que va por encima del guante y el otro va como por detrás del guante. ¿Ya? Lo que hay que cuidar es que siempre no nos queden tantos espacios, ¿cierto? En este caso este tiene que terminar justito porque está en una capa superior, así que lo dejamos ahí justo al borde. Estos son los que yo le llamo descalces, a veces quedan algunas cosas descalzadas. ¿Ya? Hay que quede justito que quede en el borde. Por ejemplo, aquí hay un descalce. Se fijan, la pieza no terminó justo donde debería. Esta, por ejemplo, como ahí, ahí debería ser, y a lo mejor esta aquí para que quede justo. ¿Ya? Ahí, que son pequeños descalces. Y vamos a seguir finalmente, aquí está el rostro, ¿cierto? Que también son puros pedacitos, ¿cierto? Si lo abrimos un poquito, tenemos ahí creo que es una parte del tornillo. Aquí tenemos el ojo. ¿Ya? Ahí dentro de cada capa tenemos subelementos. Por ejemplo, en el rostro tenemos el ojo, la ceja, la boca. ¿Ya? Y podemos darle nombres a las capas. Haciendo doble clic, le damos el nombre, cara, llave, overol, guantes, etc. Esto para que identifiquemos nosotros, no ordenemos, ¿cierto? ¿Qué parte, si digo, ya, voy a cambiar los guantes, pero para encontrar la capa de guantes quizás me cuesta, pero si le pongo nombre, a lo mejor la encuentro más rápido, ¿ya? Y finalmente lo que falta a esta ilustración es hacerle todas las líneas, ¿cierto? Ya tenemos todos los colores, pero nos faltan las líneas. Y aquí están todas las líneas. Y eso ya como termina ahí un poquito ya la ilustración. Todas las líneas, voy a quitar ahí el ojito de las piezas. Todas estas líneas que están aquí, ¿cierto? Si ustedes se fijan, están como dibujadas, como si estuviesen con un lápiz, ¿cierto? Son más gruesas en un lugar y más delgadas en otro. Estas líneas tienen un estilo. Una vez que yo tracé todas las líneas del elemento, ¿cierto? De mi referente, son todas líneas sueltas. Fíjense ahí, todas sueltas. Yo lo que hago es seleccionarlas todas, ahí están todas las líneas seleccionadas, y aquí arriba está el estilo, está el grosor, ¿cierto? Que si yo trazo a lo mejor los Simpson va a ser un trazo muy grueso,
pero si trazo a lo mejor un anime, puede que sean trazos más, un poquito más delgados, y tengo la terminación. Puede ser uniforme, fíjense ahí cuando yo uso una línea uniforme, no tiene como una terminación en puntita. Se ve de esta forma. Y mi ilustración empieza a cambiar, ¿cierto? Queda así. Y si yo la comparo con mi referente, ¿cierto? Que es este que yo había dejado aquí al ladito, como que la línea queda un poco más gruesa, ¿cierto? No es como la línea de esta ilustración. Entonces, aquí selecciono todas las líneas y voy buscando cuál es el trazo que necesito. ¿Será de esta forma? Ahí. Y comparo. Sí, podría ser, pero todavía a lo mejor no. Entonces vuelvo y lo cambio. Puede que sea este. Mm, sí, también me gusta ahí. Pero está un poquito grueso a lo mejor. Entonces le puedo cambiar ahí el grosor. 0,75, puede ser que por ahí se parece. Entonces ya ahora me acerco y miro si se parece o no. ¿Ya? Y aquí ajusto un poquito, ¿se fijan? Que la línea aquí parece que me quedó pintadito un poquito más fuera de la línea, entonces también puedo ajustar esta parte del pelo, busco mi capa de pelo, ahí, y ajusto aquí para que quede justo en la línea. Entonces así me voy asegurando de que queda bien coloreado, ¿cierto? Queda justo coloreado donde era. Lo mismo por aquí, ¿se fijan? Ahí hay algunas cositas que a lo mejor podríamos haber terminado mejor, pero de todas formas se ve en términos generales muy bien este trabajo. ¿Ya? Entonces, de esta forma estilizamos la línea. Seleccionamos todas las líneas que están ahí encima y le damos un estilo. Creo que esta lo logra más, se ve mucho más delgada y más estilizada. Quizá un poquito más gruesa porque ahí, sí, por ahí quedó mejor. Creo que esa era la que se estaba utilizando. Entonces, ¿cómo se cierra este ejercicio? Comparando. ¿Se parecen? ¿No se parecen? ¿Quedó mejor? ¿Quedó peor? Cuando ya yo veo que lo mío está mejor que el real, ya ahí yo digo está ok. ¿Ya? Y lo que puedo hacer también, mientras voy trabajando, ir bloqueando algunas cosas que ya están terminadas. Por ejemplo, si quiero trabajar solamente a lo mejor el pelo, desbloqueo el pelo y bloqueo todo lo demás para que no vaya a pasar a llevar algo y se me mueva una línea o se me mueva algo. Puedo ir bloqueando y desbloqueando las capas a medida que la voy usando. ¿Ya? Si de repente no sé dónde está algo, puedo ir pinchando aquí y me identifica los elementos, tiene que estar desbloqueado. Voy seleccionando ahí, mire, fíjense ahí son las líneas, aquí está la cara, entonces si ando buscando algo y no sé dónde, en qué capa se me quedó, puedo pinchar aquí y me muestra inmediatamente todos los elementos que están en esa capa. ¿Ya? Otra forma rápida de trabajar para agilizar un poco el trabajo es, por ejemplo, si quiero bloquear todas las capas juntas, yo pincho y arrastro y se bloquean todas. Pincho y arrastro y se desbloquean todas. ¿Ya? Pincho y arrastro y se oculta todo. Pincho y arrastro y hasta donde yo arrastre se pone, ¿cierto? Eh, Desaparece o lo hago de forma individual, pero esto de pinchar individualmente igual demora, entonces yo por eso lo hago de una sola vez, así, y aparece todo, ¿ya? Esos son todos como mis tips como para esta tarea. No hay un video de apoyo porque depende mucho de la naturaleza de cada ilustración. El desafío está en trazar, ¿cierto? Todo esto que es harto trazo, pero también en cómo pensamos este proceso de recorte, ¿cierto? De trazar estos trocitos, cómo organizamos el trabajo, ¿ya? Y por eso se le llama ejercicio avanzado, porque no solamente es trazar, sino que también es pensar cómo construir esa ilustración, que mucho nos va a pasar, ¿cierto? Cuando hagamos nuestro croquis, también si queremos vectorizar algo, tenemos que pensar cómo lo podríamos trazar, ¿ya? Ahora que ya sabemos trazar, podríamos, no sé, trazar la forma de un celular, de algún objeto, ¿cierto? Podemos hacer algunas cosas sectorizando, ¿cierto? Haciendo, por ejemplo, un lápiz,
por ejemplo, un plumón, podemos trazar su forma, podemos poner ese pedacito, podemos poner la tapa, los colores que tiene esta tapa. Todo eso lo podemos ir haciendo ahora con este método que hemos visto. A pesar de que uno dice una ilustración, ustedes ven que tiene su complejidad, ¿cierto? Y tiene su sentido también. Bien, chiquillos, después de todo esto que les he conversado y que les he planteado, ¿tienen dudas o tienen consultas o qué les parece este ejercicio? No dudas, profe, pero me parece interesante el trabajo. Bacán igual todo eso, de no sé, pues, de dibujar y eso. También igual me gustó lo de ahora, de hacer los signos, de hacer los simbolitos. Entonces eso está, me gusta ocupar este programa, es entretenido. Sí, es muy entretenido y igual es todo esto que estamos aprendiendo también sirve, por ejemplo, para cuando queremos trabajar, ¿cierto? De repente nos toca crear ilustraciones para algunas empresas o nos toca vectorizar algunos objetos para ciertas empresas también. El vectorizar y tener este talento para organizar capas y poder hacer la ilustración es un talento que no todos los diseñadores tienen, pero es algo que uno se podría dedicar en el futuro a vectorizar, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo me saco una foto y quiero vectorizarme? Esta es la misma forma en que yo me vectorizaría, ¿cierto? Trozos de colores, ¿cierto? Y yo interpretando el color, ¿cierto? A lo mejor me puedo hacer los trozos de color del pelo, ¿cierto? Yo más o menos proyectando el degradado, ¿cómo lo transformo en zonas de color? Eso también es un trabajo interesante y bueno, y en el mercado se paga ese tipo de trabajo, así que esto es algo que les va a servir para eso también. Ustedes podrían vectorizar un objeto, lo que sea. Solo depende cómo colocan esas zonas de color y cómo organizan el trabajo. Estas ilustraciones también se pagan bien en el mercado, así que ya con esta competencia ya podrían ahí aventurarse a hacer algunos trabajos, ¿cierto? A vender algunas cosas que alguien requiera también. O al que le gusta por oficio, ¿cierto? Si yo me gusta hacerlo, puedo empezar a hacer varios y después me sirven para mi portafolio porque es una competencia. Es algo que yo sé hacer que otros no se dedican a vectorizar en Illustrator, pero yo sí. Ahí, Profe, ujú. una pregunta, con esto, si yo hago la imagen, podría ser como un póster, por ejemplo, como Sí, dice ahí, imprimir, se sí. imagina que podría, Por es ejemplo, esta buena misma que, ilustración, después uno puede ampliar una mesa de trabajo o crear un archivo nuevo de unos 4 metros, por ejemplo. Illustrator tiene un límite de 5 metros, ya no podemos hacer una hoja más grande que 5 metros, pero si yo hice una ilustración, ¿cierto? Y la quiero imprimir a 5 metros, yo copio esto que hice, lo pego en ese formato de 5 metros y la agrando y me va a quedar, pero espectacular. No pierde resolución para nada, ¿cierto? Recordemos que todo lo que hemos hecho en Illustrator tiene una resolución infinita, así que lo podemos imprimir al tamaño que queramos y esto se utiliza para hacer, por ejemplo, folletos, flyer, avisos, todo lo que ustedes ven en grande salió desde aquí, desde Illustrator, sobre todo lo que es dibujo e ilustración. Así que con esto, aunque uno piense es una ilustración, porque no le veo el sentido, todo está hecho de esa forma. Una marca, las tipografías, ¿cierto? Los fondos que a veces ponemos en algunos carteles, están todos hechos en Illustrator. Así que bien, qué bueno que haya ánimo para la tarea. Es una tarea como un poco larga, ¿cierto? Pero busquemos una imagen entretenida, algo que nos motive, algo que quizás queramos regalar a alguien, ¿cierto? Hay algunos compañeros míos que se hicieron exitosos haciendo imágenes de la polola y se las regalaron, así que vea usted como a lo mejor de algo le puede servir esta tarea, ¿cierto? Aproveche a hacer algo entretenido, algo que le guste y que les quede muy, muy bello. ¿Ya? Todo esto que hacemos queda súper. Así que ahí, bueno, esta tarea está programada para la semana que sigue, ¿cierto? Tenemos receso, así que para la siguiente semana, que más o menos es el día 2 de diciembre, creo, ¿cierto? Vamos a ver nuestra plataforma para dejarla ahí programada. Esto está en nuestra tarea, nuestra clase 11, que es el día de hoy, y está programada para ser entregada el día
aquí 2 de diciembre, antes de nuestra clase, para poder revisarla en clase, y ahí vamos a asignar un punto de nota a todas aquellas tareas que queden excelentes, ¿cierto? Le vamos a dar ese premio por la dedicación, ¿ya? Bien, chiquillos, ¿dudas, preguntas, consultas antes de cerrar nuestra clase? ¿No? No, profe. Ya. Bien. Nos vemos entonces. Gracias, Bruno. Nos vemos la próxima semana, entonces, después del receso, con una excelente tarea, ojalá, ¿cierto? Y con harto cariño, póngale cariño a esta tarea porque tiene ahí su beneficio. Y que estén muy bien, que tengan un buen descanso. Chao, profe, Bendito que esté receso, dice bien. Bruno, ¿cierto? Muy bien, bravo por eso. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao, Chao, profe. profe, cuídese.